Hola a todos, qué alegría, qué gustazo, qué bendición saludarlos hoy jueves 9 de octubre. Estamos en nuestra serie de devocionales Héroes de la Fe. Hoy es el día 20 y este devocional se titula Una fe que florece. Seguimos estudiando la lista de hombres y mujeres en Hebreos 11 que vivieron, actuaron y murieron por la fe y viven eternamente porque creyeron en el Dios que da vida eterna. Es el Salón de la Fama de la Fe, una lista preciosa de personajes de la Biblia. Y el día de hoy nos toca uno muy famoso, el famoso José el Soñador. Es un personaje muy conocido. Hay películas, hay obras de teatro, hay canciones acerca de José. Y bueno, ya hicimos en alguna ocasión una serie entera, más de 40 días hablando de José. Hoy en un solo día vamos a tratar de resumir toda su historia, específicamente lo que nos dice aquí Hebreos 11:22 acerca de él, José el Soñador. Un desafío para que todos tengamos esa misma fe, que florece en cualquier terreno, que permanece sin importar las circunstancias y que confía en Dios porque sabe que Dios tiene un plan más allá de lo que vemos, un plan eterno de bendición, no solo para nosotros en nuestra vida personal, sino para el mundo entero, para la creación entera. Dios tiene planes de bien. Vamos a la palabra de Dios, Hebreos 11:22, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, gracias Padre Santo, gracias nuestro Dios, porque nos hablas todos los días, porque tienes planes de bien y no de mal para nosotros, porque tus propósitos son eternos, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros. Ayúdanos a confiar en ellos, a tener fe, a descansar en ti. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén, amados, vamos a jueves. Hoy es jueves, vamos a Hebreos 11:22, que dice así. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dice la NBI, por la fe José al final de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por último, la traducción viviente dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Este pasaje, este pequeño versículo de Hebreos nos recuerda el final de la vida de José. José terminó sus días como un hombre muy importante en Egipto, como el gobernador de Egipto. Se podría decir que era el segundo al mando después de Faraón, pero en realidad era el primero al mando. Dice la Biblia que el Faraón le preguntaba a José. Faraón era el rey, el faraón, pero el que de verdad gobernaba era José. Estaba a cargo de todo el país, una potencia mundial en aquel entonces, el país más poderoso de esa región, Egipto. Y Dios bendijo a José de una manera impresionante. No siempre fue así su vida. Ahorita vamos a repasar un poco cómo llegó ahí. Pero al final de su vida mandó traer a toda su familia porque había hambre en la tierra, había escasez. En Egipto había abundancia porque habían sabido administrar durante el tiempo de abundancia. Y cuando llegó la sequía, cuando llegaron los 7 años de escasez, pues Egipto estaba bien preparada para la sequía. Entonces muchos venían a comprarles trigo. Y José mandó traer a toda su familia para que estuvieran bien. Mandó traer a su papá, al que no había visto en más de 20 años, a sus hermanos. Y bueno, todas las 12 tribus de Israel, que en este entonces son una familia, una gran familia, 75 personas se nos dice en la Biblia, vinieron a Egipto. Y bueno, José terminó sus días con su familia, pero noten ustedes que esta familia, que son el pueblo de Dios, no estarán en la tierra prometida que Dios les había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino que terminan en Egipto. Y José termina dando una bendición a su familia y les dice, profetizando de alguna manera, que vamos a regresar a la tierra prometida. Estamos en Egipto temporalmente, solo por un momento, pero vamos a regresar a la tierra que Dios nos dio porque Dios sigue teniendo planes para nosotros. Y José murió en Egipto, Jacob murió en Egipto. Todos los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, murieron en Egipto, no en la tierra prometida. Ellos mismos no terminaron sus días en la tierra de la promesa. Sin embargo, el testimonio de José y de Jacob también nos lo recuerda. Esperaban que sus descendientes regresaran a la tierra prometida. Sabían que aquí no se acababa la historia. Sabían que Dios seguía teniendo propósitos, planes para ellos. Algunos no les tocó ver con sus propios ojos en la carne, pero sabían que Dios iba a cumplir sus planes. Y por eso José les dijo, cuando regresen a la tierra prometida, porque sé que van a regresar,
No me va a tocar a mí, pero les va a tocar a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Lleven mis huesos a la tierra prometida, aquella cueva que Abraham había comprado, que había sido el primer pedazo de tierra. Llévenme ahí. Y así fue, solo que no fue tan pronto, quizá como José o Jacob esperaban. Pasaron varias generaciones, 400 años, y Dios cumplió su promesa. Y el resto es historia, pero vamos a reflexionar específicamente en la vida de José, porque es un personaje muy interesante. Lo conocemos como José el soñador. ¿Por qué? Porque tuvo 2 sueños. Cuando vivía en su casa, era el consentido de su papá, y tuvo 2 sueños. Soñó que para pronto el significado de sus sueños era que tanto sus padres como sus hermanos iban a postrarse delante de él. Y claro, esto ganó el cuestionamiento de su papá, ¿cómo dices eso? Y el odio de sus hermanos. No solo por los sueños, sus hermanos lo odiaban porque era el consentido de su papá. Su papá, Jacob, lo quería más que a todos sus otros hermanos porque era el hijo de la esposa a la que amaba. Esto de la poligamia siempre trae problemas a las familias y trajo muchos problemas a esta familia porque sus hermanos lo odiaban tanto que unos lo planeaban matar y otros mejor decidieron venderlo y lo vendieron como esclavo y terminó en Egipto. Estuvo yendo de propiedad en propiedad como esclavo entre los madianitas y los ismaelitas y finalmente lo vendieron a un personaje muy importante en Egipto, al capitán de la guardia del faraón. Así es que pasó de ser el consentido de su casa, un niño consentido, mimado, decimos en México, a ser esclavo vendido de mano en mano hasta llegar a ser el esclavo del capitán de la guardia. Pero Dios lo empezó a bendecir. Aún como esclavo, Dios lo bendijo porque José vivía conforme a Dios, era temeroso de Dios, se comportaba a la altura. No puso su situación de esclavitud como excusa para olvidarse de Dios y para enojarse con Dios. Al contrario, ahí en su esclavitud agradó a Dios, era un hombre sabio, era un hombre honesto, y el jefe de la guardia, Potifar, su dueño, lo puso a cargo de todo menos de la esposa. Y la esposa quería con José y le decía, acuéstate conmigo, y José decía, no, tu esposo es mi amo, es mi jefe, no le voy a faltar el respeto, no voy a traicionar a Dios. Lo presionó tanto esta mujer que un día se las arregló para quedarse sola con él y lo jaló de la ropa, o tal vez José estaba cayendo en la tentación. El punto es que salió corriendo desnudo porque no quería caer en pecado. Y la mujer inventó que José había querido aprovecharse de ella. Yo creo que Potifar, el esposo, el dueño, sabía que no era así, sabía que José era un hombre bueno. Si de verdad hubiera pensado que José quiso abusar de su esposa, lo hubiera mandado a matar. Pero no podía quedar en entredicho su nombre, así es que lo despidió y lo mandó a la cárcel. Pasó de ser el consentido de su papá a ser esclavo. De esclavo pasó a ser el mayordomo de la casa de Potifar. De mayordomo pasó a ser preso. Uno dice, imagínate a José, Señor, primero me venden mis hermanos, luego finalmente voy subiendo y ya soy el mayordomo de la casa y otra vez una injusticia me manda a la cárcel acusado falsamente. ¿Qué pasa, Dios? Pero José no, como dice la Biblia, no atribuyó a Dios despropósito alguno, así dice de otro personaje, Job. Y ahí en la cárcel Dios también lo bendijo, porque José era un hombre sabio, inteligente, que agradaba a Dios. Y el jefe de la guardia lo puso como también una especie de mayordomo dentro de la cárcel, a ser el guardia de la cárcel. Y bueno, llegaron 2 oficiales del rey, del faraón, que el faraón había mandado a la cárcel. Algo se habían portado mal, el copero y el panadero. Y José interpretó sus sueños. Tuvieron 2 sueños y José los interpretó. No solamente es el soñador porque soñaba, sino también porque interpretaba sueños de parte de Dios. Es Dios, y José lo reconoce. No soy yo el que tiene el poder de interpretar sueños. Es Dios el que me ayuda a hacerlo. Y bueno, le dijo al copero, el faraón te va a perdonar y te va a restituir tu cargo. Y el panadero dijo, ay, a mí también interprétame mi sueño. Pensó que eran buenas noticias, pero no, eran malas noticias. El faraón se va a enojar más contigo y te va a mandar a matar. Y se cumplió. El copero fue restituido y el panadero fue mandado a matar. Y José le dijo al copero, acuérdate de mí, habla bien al faraón de mí. Pero el copero se olvidó de él por 2 años, hasta que el faraón tuvo un sueño. Y el copero se acordó, hay un muchacho en la cárcel que interpreta sueños. Lo mandaron traer. Nadie podía interpretar los sueños del faraón hasta que llegó José, porque Dios le daba la respuesta. Y José muy inteligentemente le dijo, tu sueño, dado por Dios la interpretación, es que va a haber 7 años de abundancia, pero luego 7 años de escasez.
El faraón se impresionó y dijo, sí es cierto, esa es la interpretación, ¿qué debo hacer? Y José le dijo, consíguete un hombre muy sabio que pueda administrar durante los años de abundancia para que tengan en los años de escasez. Se estaba promoviendo a sí mismo y Faraón lo nombró el segundo al mando, el gobernante de todo Egipto. La historia continúa porque luego llegaron sus hermanos, los que lo habían vendido, los que lo habían querido matar. En los años de hambre, los hermanos de José no habían almacenado durante la abundancia porque no sabían que iba a haber hambre. Y llegaron con José y José está en esta crisis, los perdono, me cobro venganza y quiere saber si han cambiado. Y les pregunta, ¿cómo está mi papá? No les dice mi papá porque no lo reconocen. ¿Cómo está su padre? Y les habla con intérprete para que no lo reconozcan. José está vestido de egipcio. Y la historia es larga y no tengo tiempo de contarla, pero el punto es que finalmente los perdona porque ve que han cambiado. Ya no son esos odiosos, malvados que querían matar a su hermano. Ve que han cambiado. Finalmente mandan a traerlos a todos. José pasa por una crisis de perdón y finalmente el perdón lo libera. Se reencuentra con su padre, con su hermano menor. Y es una hermosa historia de fe que nos enseña las siguientes 3 cosas. Número 1, la fe permanece en cualquier circunstancia. Siendo esclavo, siendo consentido, estando en la cárcel, en cualquier lugar, seguía creyendo en Dios. Y por eso Dios lo puso al final como gobernante. Pero no llegó ahí desde el principio, fue un proceso. Mi amado hermano, en cualquier circunstancia en la que te encuentres, sé fiel a Dios. Confía en Dios. Eso es la fe, ser fiel y confiar. Confiar que Dios es fiel y ser fiel nosotros también a Dios. Si confías en cualquier circunstancia, si eres fiel en cualquier circunstancia, Dios te pondrá, dice la Biblia, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La verdadera fe permanece aún en las circunstancias más difíciles. Algunos se enojan con Dios, se alejan cuando vienen los problemas. No seamos de esos. Número 2, la fe madura a través de las pruebas. A José le pasó de todo. ¿Qué hubiera pasado si no le pasaban situaciones difíciles a José? ¿Sabe qué hubiera pasado? Nunca hubiera pasado de ser el niño consentido de su casa, odiado por sus hermanos, presumido y creído. Las pruebas lo hicieron madurar. Las pruebas lo hicieron crecer, de tal modo que al final pudo ser el gobernante de Egipto por las pruebas. Las pruebas no son nuestros enemigos, las pruebas son lo que nos forma, lo que nos pule, lo que nos purifica. La verdadera fe se purifica en las pruebas. El que no tiene fe se tumba en las pruebas, se destruye en las pruebas. Número 3, la fe mira más allá de esta vida terrenal. Me encanta la frase final de José para sus hermanos y les dice, no se preocupen, los perdono por lo que me hicieron. Y Dios, lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo usó para preservación de vida. Mi amado hermano, en esta vida pasan cosas terribles. Y aún lo más terrible, Dios lo puede usar para darnos vida. Para traer vida a nuestra propia persona, a nuestra comunidad, a nuestra familia y para sus propósitos. La verdadera fe sabe que Dios tiene planes más allá. Como José, él sabía que iban a regresar a la tierra prometida. Tú también regresarás a la tierra prometida, a los brazos de Dios. Y si te toca pasar por pruebas, recuerda que son temporales. Si te toca estar en Egipto, estar en el desierto, estar en la escasez, es temporal. Dios te está formando para propósitos más grandes. Confía en Él. La fe mira más allá. Gracias, Padre Santo, por el ejemplo de José. Ayúdanos a ser como Él, fiel en toda circunstancia, creciendo en las pruebas y teniendo una fe en tus planes que van más allá. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.